Hola, buenas tardes a todos. Mis compañeras y yo vamos a presentarles la fisiología de las emociones. Bueno, pues yo voy a hablar sobre qué es una emoción y qué estudia la psicofisiología. La emoción es una reacción que experimentan las personas en respuesta a un estímulo, evento o situación. Es un fenómeno psicológico y fisiológico que se manifiesta en la conducta, en las percepciones corporales y en la conciencia, como reacción adaptativa ante un estímulo importante. También las emociones son complejas y diversas. Involucran tres tipos de factores que son fisiológicos, conductuales y cognitivos. Y voy a dar un ejemplo, ¿ok? Una persona que siente miedo experimenta taquicardia y eso es un factor fisiológico. Cambia su expresión facial y su tono de voz. Eso es un factor conductual y califica lo que le pasa como desagradable. Ese es un factor cognitivo. Ahora voy a decir qué estudia la psicofisiología. Pues es una rama de la ciencia que integra la psicología y la fisiología, ubicada en el grupo de las neurociencias y centrándose en el estudio de las emociones. Y es una disciplina que pretende estudiar las relaciones entre las respuestas fisiológicas, incluyendo las respuestas del sistema nervioso, el aparato circulatorio, las hormonas y también la conducta de la persona. Mi nombre es Miriam y voy a hablarles qué es la fisiología de las emociones. Dado que ya hablamos qué es las emociones, qué son la fisiología, voy a hablar de lo que viene en la presentación y después explicaré más a detalle. La fisiología se encarga de explicar cómo se manifiestan nuestras emociones a nivel corporal. Para esto se ha diseñado estrategias de registro y de meditación de respuesta, así como las pupilas dilatadas, sudoración y ritmo cardíaco. Entonces, la fisiología de las emociones es como nuestro cuerpo refleja nuestra emoción. Un ejemplo de ello sería enojo. Por ejemplo, hay personas que cuando están muy enojados, su cuerpo se ve reflejado, por ejemplo, en su rostro. Por ejemplo, hay personas que se ponen muy rojas debido al enojo, otras personas que llegan a temblar de tantos que se enojó. También se puede ver por el ceño fruncido, los labios más delgados. Ahí se puede ver como que sus emociones. Las emociones se pueden ver a través de la persona, también porque nos podemos llegar a sentir identificados. Por ejemplo, podemos llegar a ver a una persona feliz debido a que ella también hace algo que nosotros hacemos. Por ejemplo, podemos llegar a la persona a ver feliz debido a que lo miramos que sonríe más, que sus ojos son más grandes y detectamos esa emoción porque también lo podemos ver entre nosotros, sabemos que así nos ponemos. Eh, Así que sí, cualquier emoción se puede ver reflejado en nuestro cuerpo, en la cual también podemos llegarlo a verlo en los demás. Pero sí, la fisiología de las emociones básicamente de, de, es la emoción que se ve reflejada en el cuerpo. Otro último ejemplo sería, por ejemplo, cuando la persona está triste, se ve cabizbajo, llega a ver su mirada eh, abajo literalmente. Puede, Se puede identificar en diferentes formas, pero básicamente también hay que recordar que tampoco no se puede llegar a decir, esa persona tiene esa emoción porque la veo así. También tenemos que saber que cada persona es diferente, cada persona se puede ver diferente, su emoción también hay que tener en eso en claro. Por eso también pues se ha diseñado formas de cómo ver la fisiología de las emociones. No solamente decir, esta persona está en esta emoción porque la veo así. No, también hay que saber que pues cada persona es diferente y cada persona actuamos diferente.
Pero básicamente sí, la fisiología de las emociones es cómo se manifiestan las emociones en nuestro cuerpo. Como las personas cuando están estresadas también pues se llega a caer el cabello y todo eso. Y así, la fisiología de las emociones es detectar la fisiología de las emociones es reflejo de las emociones en nuestro cuerpo. Eso es la fisiología de las emociones. Bueno, ahora voy a hablar cuáles son las técnicas de estudio en la fisiología de las emociones, dado que ya sabemos qué es la fisiología de las emociones. Una de las técnicas es la psicológica, que es mediante la observación, la entrevista y los test psicométricos. Como ya sabemos, pues va a ser la observación, se puede ver como que el rostro del paciente va a ser una emoción. En una entrevista también se puede ver como el tono de voz que hace que le hacemos una respuesta y cómo nos contesta. Ahí se puede ver como una emoción. Por ejemplo, las personas como que tristes cuando responden algo triste, pues su voz es media cortada. También otro ejemplo sería con las personas que se enojan. Ahí podría ser como que una voz más fuerte, más rígida se puede ver ahí. En los test psicométricos básicamente pues en las respuestas que nos den base a los ítems que realicemos, que podemos estar evaluando depresión, por ejemplo, y a la respuesta que nos den ahí podemos hacer un rango de la presión de la persona. También otra técnica de estudio también está la química. La química en la fisiología analiza los cambios que están relacionados hacia las respuestas emocionales, en la cual están los neurotransmisores y las hormonas. Por ejemplo, una persona que está en pánico, por ejemplo, pues su corazón empieza a acelerar más, haciendo que pues también se le suba la adrenalina, el cortisol, que ahí se puede ver. De hecho, también a lo que había visto en un podcast también, que las personas a veces el cuerpo no distingue base a un problema que está pasando, como que está pasando en el presente, y un problema que nos estemos haciendo en nuestra mente. Base esos dos, a un problema que está pasando en el presente y nuestra mente, nuestro cuerpo lo ve igual, no distingue cuando dice, esto es verdad y eso te lo estás imaginando. Aún así sigue, aunque sea mental, sigue aumentando tu adrenalina, tu cortisol, pues tu corazón empieza a latir fuerte, porque tu cerebro no sabe cuando no detecta el problema, no sabe, solamente pues empieza a hacer su función, ¿sabes? Base a la emoción que está sintiendo. Ahora pues hablaré sobre las anatómicas. Que las anatómicas es la técnica que se utiliza para estudiar como las estructuras del cerebro base a una emoción, base a la respuesta de la emoción. Que son varias técnicas de cómo se puede evaluar las emociones en el cerebro. Las voy a leer, es una disculpa por si las leo mal. Que es resonancia magnética y funcional, tomografías por emisores de positrones, estimulación magnética de los transcranial, también está las conexiones cerebrales y redes neuronales, y está el electroencefalografía y magnetoencefalográfica. Por ejemplo, ahí está lo que nos decía la maestra, que venimos hablando mucho en la clase, que está pues la delta, la teta, la alfa, la beta y la gamma, en la cual la maestra nos mencionaba que también nuestro cerebro se activa en el alfa cuando tenemos los ojos cerrados, pero tenemos los ojos cerrados pero estamos despiertos, pero estamos relajados. Por ejemplo, en meditación se activa la alfa, en la cual pues ahí se puede ver base pues los cables que nos ponen, se puede ver eso reflejado en nuestro cerebro porque se activa algo. Pues básicamente para este estudio pues sí se ocupa estar preparado, ¿sabes? Porque también puede ser que cometas errores como humanos, que no pongas bien, no hagas bien la prueba. Por eso siempre estar alerta, estar checando que todo esté bien para detectar pues estas emociones, porque en sí pues es algo grandioso esto, la verdad.
Y así básicamente, en modo resumen, pues la psicológica, ya sabemos, se puede ver mediante la persona, sus emociones, el tono de voz, cómo la postura de la persona, cómo se pone, y va a ser la respuesta que nos brinda el paciente. Y en las químicas se puede ver los neurotransmisores, las hormonas, va a ser una emoción. Y en las anatómicas pues estudia la estructura del cerebro base a una emoción. Y esas son las técnicas de estudio. Hola, pues yo soy Arlene y yo les voy a hablar de las funciones evolutivas asociadas a la evolución de la emoción. Bueno, pues actualmente se está considerando que las emociones construyen una serie de mecanismos corporales desarrollados durante la historia evolutiva del organismo, susceptibles a modificarse al menos en alguna parte mediante el aprendizaje y la experiencia, cuyo principal objetivo es aumentar la homeostasis, la supervivencia y el bienestar del propio organismo, que podemos establecer en 3 funciones principales: la adaptativa, la motivacional y la comunicativa, que esta última, la comunicativa, se divide en 2 partes, que ahorita se las voy a explicar. La adaptativa en general pues facilita el ajuste de nuestro organismo a las condiciones ambientales. Cada emoción, tanto las conocidas como emociones positivas como las emociones negativas, ambas tendrían una utilidad determinada, ¿no? La motivacional, que está potenciado y dirigido a la conducta en la dimensión atracción-repulsión. La comunicativa, que les decía que se dividía en 2 partes: la interpersonal como fuente de información y la interpersonal social, que es comunicando sentimientos e interacciones, influyendo en la conducta de otros y potenciando pues las relaciones. Bueno, y ya por último yo les voy a hablar de lo que se le llama el afecto aplanado, que es un fenómeno psicológico relacionado con la falta de expresión y de experimentación de emociones. De hecho, en esta condición también se le llama simplemente indiferencia emocional, pues quien la experimenta actúa como si no le interesara el trasfondo emocional de las cosas, tanto propio como de cualquier otra situación, de cualquier otra persona, de las situaciones que pues él vive. Además de que el aplaneamiento afectivo es un síntoma típico de algunos trastornos severos como lo son la esquizofrenia, el autismo y varios tipos de demencia y otras enfermedades neurológicas. Es sabido que las emociones se originan en 6 puntos del cerebro. Esos son el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal y los 2 hemisferios del cerebro. El sistema límbico impacta más en áreas de memorización y de aprendizaje, según Jeremy Beta. Ese sistema determina qué es lo que merece ser aprendido ante situaciones placenteras o dolorosas. Esto es mediante la experiencia. Usualmente es la alegría, el miedo y el enojo. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo, se mantiene en alerta. La amígdala. Esta zona está relacionada con la respuesta emocional aprendida, por lo que es una de las zonas involucradas en el aprendizaje emocional. Se encarga de procesar y almacenar emociones tanto negativas como positivas. Genera respuestas conductuales o fisiológicas ante estímulos. También gestiona el miedo, la ansiedad y la ira. Influye en la conducta sexual, participa en el aprendizaje y la conducta emocional y crea la sensación y memoria del miedo. La amígdala está relacionado como con la depresión, la esquizofrenia, el autismo, la falta de sueño y hasta de ira. Para manejar esto se puede mantener equilibrada. Esto puede ser por medio de ejercicio físico, leer, meditar, escuchar música, practicar yoga o también dar un paseo por la naturaleza. El hipocampo está implicado en procesos mentales relacionados con la memoria, tanto en la memorización de experiencias e informaciones como la recuperación de recuerdos. El hipocampo está relacionado con la amígdala para conectar los recuerdos con las emociones. El hipocampo
ayuda a convertir los recuerdos de corto plazo a largo plazo. La corteza prefrontal se encarga principalmente de la regulación emocional, también de la comprensión de situaciones complejas y el comportamiento social adaptativo. Recíprocamente, tanto la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo están conectadas. Esto permite una interacción fluida en los procesos relacionados tanto en las emociones y la memoria. La corteza prefrontal ayuda a regular el equilibrio del sistema límbico y el entorno social. Esta ayuda a inhibir las conductas sociales inadecuadas y también a percibir y expresar las emociones. Para un mejor reforzamiento de la corteza prefrontal es hacer ejercicio, dormir lo suficiente y hasta mantener una dieta saludable. La corteza orbitofrontal sirve de cauce de las órdenes emocionales hacia zonas del lóbulo frontal y estas se encargan de la planificación y la creación de tácticas. La corteza orbitofrontal se encarga principalmente en procesar las emociones y en la toma de decisiones. Esta está involucrada también en la regulación emocional y en el comportamiento. A falta de un desarrollo de la corteza orbitofrontal, puede haber una desinhibición social, también una falta de empatía, impulsividad y conductas pseudopsicopáticas. Para los hemisferios del cerebro se implican los dos, tanto el derecho como el izquierdo. El derecho siendo el procesamiento emocional y el izquierdo el más racional. El hemisferio derecho se encarga de la percepción espacial, la creatividad y de las emociones, y esta permite situaciones de manera más emocional. El hemisferio izquierdo ofrece una visión más racional, y esta ayuda a las habilidades para solucionar situaciones. La felicidad. La felicidad es un estado de ánimo que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada y buena. Tal estado propicia paz interior, un enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que estimula a conquistar nuevas metas y es definida como una condición interna de satisfacción y de alegría. Algunas de las características principales de la felicidad es de que favorece la recepción e interpretación positiva de los diversos estímulos ambientales. También no es fugaz como el placer, sino que es duradera. Una elevada de autoestima y tendencia al optimismo. En cuanto a su actividad fisiológica, esta cuenta con un aumento en la actividad y en el hipotálamo con respecto a la integración de las respuestas somáticas y viscerales. Los núcleos amigdalinos están localizados en el interior de los lóbulos temporales. El hipocampo interviene en el aprendizaje y la memoria, aumento en la frecuencia cardíaca e incrementación en la frecuencia respiratoria. También la felicidad cuenta con procesos cognitivos. Estos favorecen el rendimiento cognitivo, solución de problemas y de la creatividad. También establece nexos y favorece las relaciones interpersonales. También hay un incremento en la capacidad para que se disfrute de diferentes aspectos de la vida. También facilita la empatía y genera actitudes positivas hacia uno mismo y hacia los demás. La risa tiene varias teorías de diferentes autores. Empezando por Darwin, dice que establece los movimientos corporales y las expresiones faciales cumplen un papel de comunicación con los miembros de una especie. Esto quiere decir que las emociones, así como las expresiones de las mismas, son innatas. Por parte de McDougall, propone que cada conducta es instintiva. Los instintos también tienen un componente afectivo, que se refleja en cambios viscerales y corporales. En esta argumentación, la percepción es la que produce la emoción. Por parte de James Lange, propone que su teoría es a base de la experiencia de la emoción, está precedida por una respuesta visceral o motora. Por ejemplo, la persona primero ve el payaso y luego se ríe. Los músculos faciales implicados en la expresión emocional son gobernados por nervios. Esto puede explicar por qué las caras de las personas pueden expresar emociones como la alegría, felicidad, miedo, disgusto o risa, sin ser conscientes de ello. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la ira, que la ira es una emoción que se expresa a través del enojo, la irritabilidad, el resentimiento, pero físicamente se ve como el aumento del ritmo cardíaco, la presión sanguínea y los niveles de adrenalina y noradrenalina. En las características en sí, la ira se ve más en los animales.
presentan conductas de agresividad que implican gestos de amenaza o ataque. Muchas conductas agresivas están relacionadas con la reproducción o las conductas graves por autodefensa propia del animal. Bueno, y ya si nos ponemos a hablar de la ira en cuanto al cerebro, el control neutral está jerarquizado por factores internos externos, controlados por circuitos neutrales del tronco del encéfalo. Los movimientos musculares son controlados por el hipotálamo, el sistema límbico, que hace detectar todo el entorno. Y bueno, en cuanto a la serotonina, nosotros sabemos que este es un neurotransmisor del sistema nervioso central. Él inhibe la agresión. Entonces, un nivel bajo de serotonina provoca una agresión, una violación o un maltrato, que viene siendo la ira. En cuanto al papel del cortisol, nosotros sabemos que esta es la considerada hormona de estrés. Por lo tanto, nuestro organismo la fabrica ante situaciones pues de emergencia. De los primeros síntomas del comportamiento está la falta de sentido del humor, la irritabilidad constante, las ganas de llorar y la propia ira. En síntomas físicos lo vemos como cansancio permanente, dolores de cabeza, hipertensión, falta de apetito o aumenta de apetito, problemas digestivos, dolores y calambres musculares, la infertilidad o la pérdida de la menstruación en mujeres, la pérdida de memoria y la disminución de las defensas. Ahora hablemos de la corteza prefrontal, que es el regulador de las respuestas ante situaciones emocionales, experiencias y recuerdos. La corteza orbitofrontal utiliza las relaciones emocionales para guiar nuestra conducta y controlar nuestras situaciones. Y en cuanto a las hormonas, vemos el aumento de testosterona en la pubertad. Entonces esto aumenta la agresividad. Vemos también el aumento de la progesterona en las mujeres, en la hembra, que aumenta también la agresividad, específicamente en el área maternal para cuidar a los cachorros o a los niñitos. Hola, buenas tardes. El día de hoy yo les voy a hablar sobre las emociones como pautas de respuesta. Esta consta de 3 componentes: neurovegetativos, comportamentales y hormonales. Vamos a empezar por los comportamentales. Estos están integrados por los movimientos musculares apropiados para la situación. Básicamente es como cuando estamos enojados no podemos evitar fruncir el ceño o hacer pequeños los ojos. Continuamos con la neurovegetativa. Esta facilita la conducta y aporta una rápida movilización de la energía. Un ejemplo de esto podría ser cuando estamos enojados y aumenta nuestra frecuencia cardíaca, así como nuestra glucosa y nuestra dopamina. Luego siguen las hormonales. Las respuestas hormonales vienen acompañadas de las neurovegetativas, ya que la hormona se agrega a la médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina, aumentando flujo sanguíneo hacia los músculos, y estos hacen que los nutrientes almacenados en los músculos se conviertan en glucosa.